Bienvenido, querido suscriptor, al canal Memorias Mundiales, donde viajamos por el tiempo para descubrir grandes personajes históricos. Hoy exploraremos la vida de Ramsés II, faraón legendario del antiguo Egipto, cuya memoria trascendió siglos. Acomódate, escucha con atención y acompáñanos en esta travesía milenaria llena de poder, fe, guerras y monumentos eternos. Ramsés II nació alrededor del año 1303 a.C. de nuestra era, en el seno de una familia real egipcia. Fue hijo del faraón Seti y la reina Tuya. Desde temprana edad, recibió formación militar, religiosa y política, preparándose para gobernar un imperio vasto, poderoso y profundamente religioso, guiado por dioses y tradiciones ancestrales. Durante su juventud, Ramsés acompañó a su padre Seti en campañas militares y ceremonias oficiales. Estas experiencias fortalecieron su carácter y le enseñaron el arte del liderazgo. Egipto atravesaba una época de expansión territorial y estabilidad, y el joven príncipe absorbía lecciones sobre guerra, diplomacia, administración y la importancia del orden cósmico, llamado Ma'at, fundamental para la civilización egipcia. Al morir su padre Seti, Ramsés ascendió al trono siendo todavía joven. Fue coronado faraón del Alto y Bajo Egipto, recibiendo títulos sagrados que lo identificaban como hijo de Ra. Desde el inicio de su reinado mostró ambición, energía y determinación, decidido a superar los logros de sus antecesores y consolidar su nombre en la eternidad. Uno de los primeros objetivos de Ramsés II fue reafirmar el poder militar egipcio. Organizó campañas hacia el norte, enfrentándose a pueblos asiáticos, y especialmente, al imperio hitita. Estas guerras buscaban controlar rutas comerciales estratégicas y demostrar la supremacía del faraón como protector del orden y garante de la prosperidad del reino frente a amenazas externas constantes. La batalla de Cadés fue el enfrentamiento más famoso de Ramsés II. Ocurrió alrededor del año 1274 antes de nuestra era contra los hititas. Aunque el resultado fue incierto, Ramsés la presentó como una gran victoria personal. Mandó grabar relatos heroicos en templos, exaltando su valentía y la ayuda divina recibida durante el combate decisivo. Tras años de conflictos, Ramsés II firmó con los hititas uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia. Este acuerdo estableció fronteras y cooperación mutua. Este tratado dio a origen la continuidad de una política por años estable e internacional. Ramsés II fue un sabio en cuanto a todo el desarrollo de su época. El tratado simbolizó sabiduría política y estabilidad internacional, permitiendo a Egipto enfocarse en desarrollo interno, construcción monumental y fortalecimiento religioso durante décadas de relativa paz duradera. Ramsés II fue un constructor incansable. Durante el resto de su reinado, Ramsés desarrolló una especie de obsesión por construir templos enormes y espectaculares. No solo se dedicó a llenar las riberas del Nilo de hermosas y enormes construcciones, sino que también usurpó muchas de ellas a sus predecesores, incluido su padre Seti I. En sus muchos años de reinado, superó con creces en labor constructora a Amenhotep III, y prueba de ello son algunas grandes obras: la ampliación del templo de Abidos, el Osireyón. La ampliación del templo de Amón en Tebas, añadiendo un nuevo patio, los pilonos de la entrada y dos obeliscos de granito rosa. En Karnak terminó la gran sala hipóstila del templo de Amón. El templo funerario del Ramesseum, en el Valle de los Reyes, destinado a ser su tumba. Los templos en Nubia, entre los cuales los más célebres son sin duda los de Abu Simbel, dedicados a Ra, Ta, Amón, e incluso al propio Ramsés como divinidad. El menor está dedicado a la diosa Hathor. Templo de Ramsés II. Abu Simbel. Aunque no fue el primer faraón en hacerse adorar como un dios, sí lo fue en dedicarse templos y estatuas de forma sistemática. Ramsés fue, junto con Hatshepsut o Amenhotep III, uno de los pocos faraones que realmente creían, o pretendían hacer creer, que habían sido engendrados por la cabeza del panteón,
el todopoderoso Amón-Ra. No obstante, la construcción quizás más importante de todo el reinado de Ramsés II, y que sentaría las bases de la política egipcia durante cientos de años, fue la edificación de una nueva capital en el norte, que recibió el nombre de Pi-Ramsés-Sa'anachtu, la ciudad de Ramsés, construida sobre la que había sido la ciudad de los Hyksos, Avaris. Mandó erigir templos, estatuas colosales y ciudades enteras. Entre sus obras más impresionantes se encuentra Abu Simbel, excavado en la roca, dedicado a los dioses y a sí mismo. Estas construcciones no solo eran religiosas, sino propaganda visual que afirmaba su poder, divinidad y permanencia eterna. El faraón también fundó una nueva capital en el delta del Nilo llamada Pi-Ramsés. Esta ciudad se convirtió en un centro político, militar y económico estratégico. Desde allí gobernaba eficientemente el imperio, coordinando ejércitos, comercio y ceremonias religiosas, demostrando su visión administrativa y su deseo de dejar huella incluso en la geografía egipcia. Ramsés II tuvo una vida familiar extensa. Se casó con numerosas esposas, entre ellas Nefertari, la más amada. Tuvo más de 100 hijos, asegurando la continuidad dinástica. Representó a su familia en relieves y templos, mostrando unidad y abundancia como símbolos de prosperidad otorgada por los dioses al faraón y a todo Egipto. Nefertari fue una reina destacada por su inteligencia y elegancia. Ramsés le dedicó un templo propio junto a Abu Simbel, un honor excepcional. Su tumba en el Valle de las Reinas es considerada una de las más bellas del antiguo Egipto, reflejando el amor y respeto que el faraón sentía por ella profundamente. La religión ocupó un lugar central en el reinado de Ramsés II. Se presentó como intermediario entre los dioses y los hombres. Honró a Amón, Ra-Ita, construyendo templos y realizando rituales. Su imagen divina reforzaba la legitimidad de su poder y mantenía el equilibrio espiritual del reino egipcio. Ramsés II también promovió el arte y la escritura. Mandó inscribir su nombre en innumerables monumentos, a veces reemplazando el de gobernantes anteriores. Esta práctica aseguró que su memoria dominara el paisaje egipcio. Gracias a ello, su nombre es uno de los más repetidos y reconocibles en la historia arqueológica mundial. El largo reinado de Ramsés II, de más de 60 años, permitió estabilidad política sin precedentes. Varias generaciones crecieron bajo su gobierno. Para muchos egipcios, Ramsés era el único faraón que conocieron en vida. Esta continuidad fortaleció la identidad nacional y la percepción del faraón como figura eterna e inmutable. Con el paso de los años, Ramsés II envejeció, pero continuó gobernando activamente. Delegó responsabilidades en sus hijos, preparándolos para el futuro. Sin embargo, sobrevivió a muchos de ellos. Su avanzada edad se convirtió en símbolo de bendición divina y prueba de que los dioses favorecían su mandato extraordinario. La muerte de Ramsés II ocurrió alrededor del año 1213 antes de nuestra era. Fue enterrado con grandes honores reales. Su momia revela signos de artritis y desgaste físico, testimonio de una vida larga. Aún así, su imagen en estatuas permanece joven y poderosa, reflejando la eternidad que buscó proyectar. Tras su muerte, Ramsés II fue venerado como un modelo ideal de faraón. Gobernantes posteriores intentaron imitar su estilo y grandeza. Su legado influyó profundamente en la percepción del poder real egipcio. Incluso siglos después, su nombre seguía siendo recordado, respetado y asociado con una era dorada de esplendor. La arqueología moderna redescubrió a Ramsés II a través de templos, inscripciones y su momia. Los estudios científicos permitieron conocer detalles de su salud y apariencia. Gracias a estos hallazgos, el faraón dejó de ser solo un mito y se convirtió en una figura histórica tangible y fascinante para el mundo contemporáneo. Ramsés II también ha sido asociado con relatos bíblicos, aunque no existe consenso histórico absoluto. Estas teorías aumentaron su fama en la cultura popular. Películas,
libros y documentales lo retratan como símbolo del poder faraónico. Su figura continúa inspirando narrativas sobre autoridad, fe, ambición y trascendencia humana. El impacto cultural de Ramsés II trasciende Egipto y hoy por hoy es uno de los aportes más importantes de su época. Sus monumentos son patrimonio de la humanidad y atraen millones de visitantes. Abu Simbel fue trasladado para salvarlo de las aguas modernas, demostrando cómo la humanidad actual protege su legado. Ramsés, sin saberlo, sigue gobernando la imaginación colectiva global. En Memorias Mundiales creemos que recordar el pasado nos ayuda a comprender el presente. Ramsés II representa la unión entre poder político, religión y arte. Su historia nos enseña cómo los líderes construyen su imagen y cómo la memoria puede ser moldeada para perdurar más allá de la vida física. La figura de Ramsés II nos recuerda la importancia del legado. Cada templo, estatua y texto fue creado para desafiar al tiempo. Su obsesión por la inmortalidad funcionó. Hoy, miles de años después, seguimos pronunciando su nombre, estudiando sus logros y admirando la grandeza de una civilización desaparecida pero viva en la historia. El antiguo Egipto alcanzó bajo Ramsés II un equilibrio notable entre guerra y paz. Supo luchar cuando fue necesario y negociar cuando convenía. Esta dualidad define a los grandes gobernantes. Su inteligencia estratégica permitió preservar recursos y fortalecer el Estado, asegurando prosperidad y continuidad en un mundo antiguo lleno de amenazas constantes. Ramsés II comprendió el poder de la imagen. Su rostro se repite en colosos gigantes, siempre sereno y dominante. Estas representaciones transmitían estabilidad y autoridad. Para el pueblo, ver al faraón en piedra era sentir protección divina. El arte se convirtió en herramienta política y espiritual al servicio del Estado. La educación y administración florecieron durante su reinado. Los escribas desempeñaron roles clave registrando impuestos, rituales y eventos. Esta burocracia eficiente permitió controlar un vasto territorio. Ramsés II entendía que un imperio no solo se sostiene con ejércitos, sino también con organización, conocimiento y registro escrito preciso. Las fiestas religiosas eran frecuentes bajo Ramsés II. Celebraciones como el Jubileo Sed reafirmaban su vigor y derecho divino a gobernar. Aunque ya anciano, participaba simbólicamente en estos rituales. La continuidad ceremonial reforzaba la idea de que el faraón era eterno, renovado constantemente por los dioses protectores de Egipto. El pueblo egipcio vivía bajo una estructura jerárquica clara. Ramsés II se ubicaba en la cima como garante del orden. A cambio de lealtad, ofrecía protección, alimentos y estabilidad. Este contrato social implícito mantuvo la cohesión interna y redujo conflictos, permitiendo que la civilización prosperara durante décadas. La agricultura seguía siendo la base económica del imperio. El Nilo marcaba los ciclos de siembra y cosecha. Ramsés II supervisó proyectos hidráulicos y almacenamiento de granos. Garantizar alimentos era esencial para evitar hambrunas. Un faraón exitoso debía alimentar a su pueblo, y Ramsés cumplió eficazmente ese deber fundamental. Con el tiempo, los mitos y realidades de Ramsés II se entrelazaron. Él mismo fomentó esta confusión al presentarse como héroe invencible. Para los historiadores modernos, separar propaganda de hechos es un desafío fascinante. Aún así, nadie duda de su importancia histórica y su influencia duradera. Ramsés II murió, pero su legado sobrevivió al colapso del Imperio Nuevo. Su nombre fue reutilizado por otros reyes. Esto demuestra el prestigio asociado a su figura. En un mundo donde pocos eran recordados, Ramsés logró lo imposible, convertirse en símbolo eterno del poder faraónico y la grandeza egipcia. Hoy, al estudiar su vida, comprendemos mejor la mentalidad del antiguo Egipto. La obsesión por la eternidad, la conexión con los dioses y el valor del orden social. Ramsés II encarnó estos principios. Su historia es, en muchos sentidos,
la historia misma de una civilización extraordinaria. Cada estatua de Ramsés II fue diseñada para resistir siglos de viento y arena. Esa intención funcionó. Sus colosos siguen en pie, observando el desierto. Son testigos silenciosos del paso del tiempo. A través de ellos, Ramsés continúa comunicándose con nosotros desde un pasado lejano pero presente. Los templos de Karnak y Luxor también llevan su marca. Columnas, relieves y cartuchos narran sus hazañas. Caminar por esos espacios es recorrer su propaganda sagrada. Ramsés convirtió la arquitectura en lenguaje político. Cada piedra habla de poder, devoción y control sobre el destino del reino egipcio. La momia de Ramsés II fue trasladada varias veces para protegerla. Hoy se conserva cuidadosamente. Ver su rostro reconstruido humaniza al faraón. Ya no es solo un dios rey, sino un hombre que envejeció, enfermó y murió. Esta dualidad lo hace aún más fascinante para la historia moderna. Ramsés II entendió que gobernar también era narrar. Controló los relatos oficiales, exaltando triunfos y silenciando fracasos. Esta estrategia sigue siendo estudiada por historiadores. Nos enseña cómo el poder moldea la memoria colectiva. Ramsés no solo gobernó Egipto, gobernó la historia que se contaría sobre él. La influencia de Ramsés II se extiende a la educación contemporánea. Es uno de los faraones más enseñados en escuelas. Su nombre es puerta de entrada al estudio del antiguo Egipto. Gracias a él, millones de personas se interesan por arqueología, historia y culturas antiguas. En Memorias Mundiales, buscamos rescatar estas historias para ti. Ramsés II no es solo pasado, es reflexión sobre liderazgo, ambición y legado. Al conocer su vida, aprendemos sobre los riesgos del poder absoluto y la capacidad humana de crear obras que desafían al tiempo. La grandeza de Ramsés II no estuvo exenta de contradicciones. Fue constructor y guerrero, devoto y propagandista. Estas complejidades lo hacen real. No fue un personaje perfecto, sino un reflejo de su época. Comprenderlo es comprender también las luces y sombras del antiguo Egipto. El estudio de Ramsés II continúa evolucionando. Nuevos descubrimientos arqueológicos aportan datos. Cada hallazgo reescribe detalles de su historia. Esto demuestra que la memoria nunca está completa. Siempre hay algo nuevo que aprender, incluso sobre figuras tan estudiadas como el gran faraón Ramsés. Ramsés II gobernó más tiempo que la mayoría de los líderes históricos. Su longevidad permitió estabilidad y continuidad. Pero también retrasó cambios. Tras su muerte, Egipto enfrentó desafíos. Esto muestra cómo un reinado largo puede ser bendición y carga, dependiendo de la preparación para el futuro. A través de Ramsés II, entendemos la importancia de planificar el legado. Él lo hizo conscientemente. Cada monumento fue un mensaje al futuro. Hoy, nosotros somos ese futuro. Al recordarlo, cumplimos su deseo de ser inmortal en la memoria humana. La historia de Ramsés II nos conecta con una humanidad antigua pero reconocible. Sus miedos, deseos y ambiciones no son tan distintos a los nuestros. Cambian los contextos, pero la esencia permanece. Por eso, estudiar su vida es también mirarnos en un espejo histórico profundo. Egipto sin Ramsés II sería inconcebible. Su imagen define una era. Su nombre resuena como sinónimo de faraón. Pocos gobernantes logran tal asociación. Ramsés no solo reinó, se convirtió en arquetipo. Esa es quizá su mayor victoria sobre el tiempo y el olvido. Si este relato te ha inspirado, recuerda que cada civilización dejó huellas. Ramsés II es una de las más profundas. Su historia nos invita a valorar el conocimiento, la memoria y la herencia cultural. En Memorias Mundiales, creemos que recordar es una forma de honrar a la humanidad. Seguimos viajando por el tiempo gracias a tu apoyo. Cada suscriptor permite que estas historias continúen vivas. Ramsés II construyó monumentos, nosotros construimos memoria. Ambas buscan lo mismo, trascender.
Gracias por acompañarnos en este recorrido narrativo a través de uno de los reinados más largos y fascinantes. Antes de despedirnos, te invitamos a reflexionar sobre el poder del relato. Ramsés II entendió que quien controla la historia controla el recuerdo. Hoy, tú decides qué historias escuchar y preservar. Elegir aprender es un acto poderoso que conecta pasado, presente y futuro en un mismo hilo humano. Si disfrutaste este viaje al antiguo Egipto, te invitamos a suscribirte al canal Memorias Mundiales. Aquí exploramos civilizaciones, personajes y eventos que moldearon nuestro mundo. Cada video es una puerta al pasado, narrado con respeto, detalle y pasión por la historia universal. Ramsés II descansa, pero su voz sigue hablando a través de piedra, papiro y memoria. Escucharla es un privilegio. Al hacerlo, nos convertimos en guardianes del tiempo. Gracias por permitirnos acompañarte en este relato largo, profundo y cuidadosamente construido para honrar a un faraón eterno. Esperamos que esta historia haya enriquecido tu conocimiento y despertado curiosidad. El pasado no está muerto, vive en quienes lo recuerdan. Ramsés II lo sabía. Por eso construyó para la eternidad. Hoy, tú has sido parte de esa eternidad al escuchar y recordar su historia. Nos despedimos por ahora, querido suscriptor. Gracias por formar parte de Memorias Mundiales. Que el conocimiento te acompañe y la historia te inspiren. Nos reencontraremos en otro viaje por el tiempo, donde nuevas memorias aguardan ser descubiertas, narradas y compartidas contigo, siempre. Si te gustó esta historia, suscríbete, comenta y dale a like, para que contribuyas para seguir investigando y subir más contenido como este.